Entonces imagina por un segundo que todo lo que creías seguro desaparece en llamas. En cuestión de segundos, imagina que tu mejor amigo, tu hermano de vida, tu compañero de batallas dentro y fuera del campo, se convierte en cenizas atrapado dentro de un coche de lujo, envuelto en fuego en medio de la nada, sin que nadie pueda hacer absolutamente nada para salvarlo. Eso fue lo que vivió Rubén Neves la madrugada del 3 de julio de 2025, cuando el teléfono sonó, y del otro lado alguien le dijo: «Hay un accidente. Parece que es Diogo Jota y André». Y en ese instante, el corazón se detuvo porque cuando el nombre de tu mejor amigo aparece en una llamada a las 3 de la mañana, nunca es para algo bueno. Lo que vino después fue una pesadilla que ningún ser humano debería vivir. Diogo no era solo un futbolista, era un padre devoto, un esposo amoroso, un amigo leal, un ídolo que jamás perdió la humildad, incluso en la cima. Y sin embargo su historia terminó de la forma más brutal posible, calcinado en la A52 cerca de Mirandefseine, Zamora, dentro de un Lamborghini Huracán, que había alquilado como medida de seguridad para no volar por recomendación médica. Había sido operado del pulmón semanas antes. Nada grave, decían los doctores, pero lo suficiente para recomendar evitar aviones, y por eso decidieron ir por tierra más de 10 horas de trayecto desde Oporto hasta Santander, para tomar un ferry hacia Inglaterra. Pero nunca llegaron las primeras versiones. Apuntan a un reventón de neumático. Durante un adelantamiento en una carretera solitaria mal iluminada, el coche se salió del asfalto, chocó contra un terraplén, y en cuestión de segundos fue devorado por el fuego. Los servicios de emergencia solo pudieron contener las llamas. Ya era demasiado tarde. Diogo y André murieron en el acto, ni siquiera llegaron al hospital. Fue tan violento, tan rápido que no hubo margen para nada. Rubén intentó llamarlo 1, 2, 3 veces, sabiendo en el fondo que ya era inútil, pero aferrado a una mínima esperanza que se evaporó cuando el médico del LAI Club le confirmó con voz quebrada: «Sí, Rubén, eran ellos los dos, están muertos desde ese momento». El mundo cambió para siempre. Rubén dejó de ser futbolista por un instante y se convirtió en sostén de una familia rota. Acompañó a Rute, la esposa de Diogo, y a su hija pequeña, también llamada Rute, en los días más oscuros en los que la vida ya no tenía sentido. Ayudó con los trámites, con la prensa, con las autoridades, con todo, mientras por dentro se rompía poco a poco. Porque perder a un amigo, así no es algo que se supere, es una herida que se arrastra toda la vida. Lo más duro, según sus palabras, fue que él sabía del viaje. Habían hablado unas horas antes. Diogo le explicó todo el trayecto. Le dijo que era lo mejor. Dadas las circunstancias, lo tranquilizó y le prometió que al llegar lo llamaría. Esa llamada nunca ocurrió, y ahora solo quedan preguntas y silencios. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tomado un avión? ¿Qué hubiera pasado si salían 1 hora antes o 1 hora después? ¿Qué hubiera pasado si el neumático no explotaba? Preguntas sin respuesta, que se repiten como un eco en la mente de Rubén, pero también en la de miles de personas que lo admiraban, porque Diogo no era un futbolista cualquiera, era uno que marcó 65 goles en 182 partidos con el Liverpool, que fue clave en la victoria de Portugal en la Nations League del 8 de junio, apenas unas semanas antes de morir, que estaba en el mejor momento de su carrera y de su vida personal, recién casado, apenas 11 días antes de la tragedia, padre de 3 hijos, y con una humildad que desarmaba a cualquiera. Esa es la historia que los medios no te contaron, la historia que duele porque es real, porque no hay montaje, no hay edición que la suavice, porque a veces la verdad arde más que cualquier fuego. No tomes un avión al menos por unas semanas. Eso fue lo que le dijeron los médicos a Diogo Jota después de una operación menor en el pulmón, y él obedeció porque confiaba, porque pensaba en su salud, porque quería volver a casa con su esposa y sus hijos sin riesgos, y por eso tomó la decisión de volver en coche desde Oporto hasta Santander para tomar el ferry hacia Reino Unido. Lo acompañaba su hermano André, y hasta ahí todo sonaba lógico. Pero cuando me dijo que el coche que habían alquilado era un Lamborghini Huracán, algo dentro de mí se rompió, porque conocía a Diogo y sabía que ese coche, aunque lo negara, podía tentarlo. Y lo dije claro: Diogo, eso no tiene sentido. Ese coche no es para viajes largos, no es seguro.
No es necesario, busca algo más sencillo, algo con control, algo que te lleve sin apuros, sin riesgos. Pero él ya lo había decidido, y me dijo que quería llegar rápido, que el coche estaba en buen estado, que era cómodo, que no iba a correr, que lo tenía todo bajo control, pero yo lo conozco y, aún así solo pude decirle una última vez: por favor, ve con cuidado. Y él me respondió: lo prometo, bro, nos vemos allá. Esas fueron sus últimas palabras y me parten el alma, porque lo vi tan feliz, tan pleno, tan lleno de planes. Venía de casarse con Ruth el 22 de junio. Una boda íntima, elegante en Oporto. Yo estuve ahí, estuve en cada instante y lo recuerdo perfectamente, porque fue una de esas bodas que no parecen una fiesta, parecen una promesa de vida, una celebración auténtica entre lágrimas, abrazos y risas. Diogo y Ruth sellaban una historia de más de 10 años, 3 hijos, y un amor que desbordaba ternura y respeto. Recuerdo el momento exacto en que Ruth entró. Diogo no pudo contener las lágrimas, y yo tampoco, porque sabíamos lo que significaba ese instante, porque lo habíamos visto crecer, sufrir, luchar y llegar hasta ahí, y al final lo abracé. Le dije que merecía todo lo bueno que estaba viviendo, que era su momento, y brindamos sin saber que esa sería la última copa, la última sonrisa, la última vez que íbamos a ver a Diogo con esa paz, con esa luz en los ojos. A veces miro las fotos de ese día y no puedo evitar preguntarme, ¿cómo puede ser que todo eso tan lleno de futuro se apague en segundos? Porque eso fue lo que pasó. Un neumático reventado en una carretera mal iluminada, en la madrugada más oscura de nuestras vidas. Una curva, un fallo, un segundo, que lo cambió todo. Y lo que era una decisión por salud, se convirtió en la tragedia más cruel de todas. Y eso es lo que más duele. Porque hablamos de ese viaje, porque lo analizamos, porque hubo un punto donde todo pudo cambiar, pero no cambió. Porque confiamos, porque pensamos que nada pasaría, porque era solo un trayecto en coche, y nadie imagina que un coche puede convertirse en una tumba en llamas en medio de la nada. Y ahora me quedo con esa charla final, con ese nos vemos allá, porque ya no hubo un allá, porque todo se rompió en ese punto. Porque Diogo, mi hermano, mi amigo, mi alma gemela en esta vida nunca llegó, y eso es algo que nunca voy a poder sanar. Diogo era el tipo de jugador que no solo entrenaba, lo vivía, lo respiraba, llegaba antes que todo se quedaba. Después repetía los movimientos como si cada uno fuera una final, y lo hacía en silencio sin buscar atención, porque tenía una obsesión sana por mejorar, por superarse, por dar más, siempre más, pero fuera del campo era aún más grande. Nunca te hacía sentir menos, nunca se creyó más que nadie. Cuando yo llegué al club me costó adaptarme, era nuevo, era joven, y él fue el primero en acercarse. Una vez fallé en un entrenamiento, y me derrumbé. Él solo me dio una palmada en la espalda, y me dijo: mañana lo haces mejor. Y esa frase, que para muchos no significa nada, a mí me salvó, porque venía de él, de alguien que sabía lo que era caer y levantarse. Y luego estaba Andrés, su hermano, que no jugaba, pero era parte de todo. Diogo lo llevaba a cada lugar, a los entrenamientos, a las concentraciones, a todo. Eran inseparables, no solo hermanos, amigos, de verdad cómplices. Se hablaban con los ojos, se respetaban, se admiraban. Y Diogo, aunque bromeaba, lo cuidaba, lo enseñaba, lo guiaba. Y verlo juntos era entender que el amor fraternal puede ser profundo, sincero y puro. Por eso esta historia duele. Por eso esta historia quema. Porque no se trata solo de un accidente. Se trata de un hombre que lo tenía todo, que hacía todo bien, que pensaba en los suyos, que confiaba en la vida, y la vida le pagó con fuego y cenizas. Y nosotros, los que quedamos, tenemos el deber de contar esto, no para revivir el dolor, sino para mantener viva la memoria. Porque Diogo Jota no fue solo un jugador, fue un ser humano extraordinario, un esposo ejemplar, un padre dedicado, un amigo incondicional. El fútbol, porque cualquiera puede ser un buen jugador, pero no todos pueden ser un buen hermano, un buen amigo, un ser humano de verdad. Y él lo era con todos, con los compañeros, con el cuerpo técnico, con los utileros, con la señora que limpiaba los vestuarios. Siempre tenía un gesto, una palabra, una mirada que decía más que 1000 frases.
Por eso ahora, cuando entro al campo y no lo veo, se siente el vacío. No solo por lo que hacía con el balón, sino por lo que provocaba con su presencia. Porque hay quienes dejan huella en una tabla de estadísticas, pero Diogo dejó huella en las personas y eso no se entrena. Eso se es, y él lo era completamente. Y cuando supe que ya no estaba, cuando me lo confirmaron, cuando entendí que esa llamada no era una pesadilla, sino una realidad, supe que tenía que hacer algo. Supe que la amistad no termina con la muerte. Me fui directo, con Rute. No me moví de su lado. Me convertí en su sombra, en su sostén, en su realidad. Porque en esos momentos no basta con dar el pésame, hay que estar, hay que sostener, hay que cuidar desde lo más básico, que coman, que duerman, que no se caigan, que no se hundan, que respiren en medio del colapso. Organizamos todo el funeral, los trámites, los papeles, las gestiones del coche, los contactos con las autoridades, todo lo que nadie quiere hacer, pero que alguien tiene que hacer, y lo hice, porque Diogo me lo habría pedido, porque Rute y Ruth lo necesitaban. Cada día, le leía a Rute un mensaje de los que Diogo me mandaba en vida, no para torturarla, sino para recordarle su voz, su forma, su esencia, su amor. Hablábamos de él durante horas, recordábamos cómo sonreía, cómo bromeaba, cómo siempre encontraba una palabra que calmaba, y aunque dolía, aunque quemaba, aunque cada frase era un puñal, también era una caricia, era una forma de mantenerlo vivo. El 4 de julio organizamos una vigilia en Gondomar, la ciudad entera. Se volcó cientos de personas con velas, con flores, con camisetas. En un silencio sepulcral que decía más que cualquier discurso, fue una de esas escenas que uno nunca quiere ver, pero que jamás puede olvidar, una comunidad entera llorando a dos hermanos. Y yo ahí con Rute tomándole la mano mientras la pequeña Ruth no soltaba el peluche que su papá le había dado antes del viaje. Ese peluche que ahora es su refugio, su ancla, su todo. El 5 de julio fue el funeral en la iglesia matriz de Gondomar a las 10 de la mañana. Cuando cruzamos la puerta, el aire se podía cortar con una navaja. Había dolor, sí, pero también respeto, amor, admiración. Llegaron compañeros de equipo, leyendas del fútbol, personas que jamás lo habían conocido, pero que lo sentían como suyo. Van Dijk, Robertson, Bernardo Silva. Todos con los ojos hinchados. Y cuando Bernardo habló, cuando tomó la palabra, lo hizo sin leer, sin protocolo. Con la voz quebrada, dijo cosas que todavía me siguen sonando en la cabeza. Palabras de hermano, de compañero, de alguien que también estaba roto por dentro. Fue uno de los momentos más duros de toda la ceremonia. Rute se mantuvo en pie todo el tiempo, firme, sólida, pero cuando tocó acompañar el féretro, cuando puso la mano sobre esa madera, por última vez se desplomó delante de todos, y aún así se levantó, porque Ru la miraba, porque tenía que sostener a su hija, aunque ella misma estuviera hecha pedazos. Nunca en mi vida había visto tanta fuerza dentro de tanto dolor, y desde entonces estoy con ellas, cada día. Intento ser eso, que Diogo ya no puede ser alguien que le cuente a Ruth quién fue su padre, no por lo que hizo en la cancha, sino por cómo amó, cómo vivió, cómo soñó. Le hablo de él cada noche. Le digo que su papá está en cada paso, en cada foto, en cada canción, en cada sonrisa. Y aunque no cure el dolor, intento que no se sientan solas. El fútbol. También respondió. El Liverpool paró sus entrenamientos para guardar un minuto de silencio en Portugal. Todos los estadios se unieron. Incluso los equipos rivales rindieron homenaje. El Bayern Múnich detuvo su sesión en Berlín. Un piloto portugués dedicó su victoria a Diogo y André. Cristiano Ronaldo habló con la familia con la voz quebrada, lo recordó como uno de los jugadores más nobles que conoció. Y en Anfield, los hinchas llenaron las calles de flores, bufandas, carteles. Se escuchó "You'll never walk alone", como nunca antes. No fue un canto. Fue un llanto colectivo, un rugido de duelo. Incluso bandas como Oasis le rindieron homenaje en sus conciertos. Gente que tal vez nunca lo conoció, pero que entendió que lo que se había perdido iba más allá del deporte. El club decidió retirar su dorsal. El número 20 ya no será usado nunca más. Y además de eso decidieron pagar el resto de su contrato completo a la familia.
no como un favor, sino como un acto de justicia, de respeto, porque Diogo lo merecía, porque lo dio todo, y porque dejó un hueco que ningún otro jugador va a llenar, ni en el campo, ni en el vestuario, ni en la vida de los que lo conocimos. Realmente Diogo y yo hablábamos de todo, de fútbol, de la familia, de la vida, y a veces incluso de la muerte, no por pesimistas, sino porque sabíamos que esta vida es frágil, que en esta profesión se vive al límite, que cada día puede ser el último. Y en una de esas conversaciones entre risas me dijo: si un día me pasa algo, no dejes que me recuerden solo por los goles, cuéntales cómo era de verdad. Hicimos una promesa, no fue solemne, no fue dramática, fue simple pero tan real como la sangre que uno jura proteger. Me miró directo a los ojos y me dijo: si algún día me pasa algo, Rubén, prométeme que cuidas de los míos, no me falles. Y sin pensarlo, sin dudarlo, le respondí: lo mismo. Te digo, hermano, si algo me pasa, tú te encargas de los míos. Esa promesa quedó ahí suspendida, como el humo de un disparo, que nadie cree que llegará, hasta que un día el disparo llega y te atraviesa el alma, y la promesa deja de ser palabras y se convierte en destino, desde el momento en que me confirmaron su muerte. Algo en mí se rompió, algo se torció como si me arrancaran una parte del pecho. No pensé en ruedas de prensa, no pensé en estadios llenos, ni en homenajes. Pensé en Ruth, en los otros dos pequeños, en su casa vacía, en los zapatos que ya nadie iba a calzar, en las risas que ya no se oirían en esa casa, que se quedó muda. Supe que tenía que estar, no como visita, no como un conocido que pasa a dejar flores, tenía que estar como parte, como sostén. Me instalé con ellos. No para ocupar su lugar, porque eso es imposible, sino para asegurarme de que no se caigan. Me encargué de todo lo que pude, desde lo básico: comida, escuela, trámites, cuentas, hasta lo más difícil, lo emocional, la ausencia, la tristeza, la ausencia esa que no grita, pero que aplasta. Ruth es pequeña, pero entiende demasiado. Me pregunta por su papá, y no le miento, pero tampoco la dejo hundirse. Le cuento cómo era, le hablo de él, como si fuera a entrar en cualquier momento. Le muestro videos, le cuento historias. Quiero que lo sienta cerca, porque aunque Diogo no puede estar, yo sí, y estoy para eso. Pero también entendí que esto no puede quedarse solo en una casa, en una familia, en una promesa cumplida. Por eso estoy organizando algo más grande, una fundación, una organización que lleve su nombre y que ayude a otras familias que pierden a sus pilares, que se quedan a la deriva, que necesitan apoyo, becas, asistencia psicológica, respaldo económico, que su nombre no sea solo una camiseta retirada ni un mural, que su legado sirva para salvar a otros, porque eso lo haría sonreír. Lo sé, porque si hubiera sido al revés, él haría lo mismo por mí en lo económico. No hay discusión, ya he donado y seguiré haciéndolo. No por fama, no por titular, sino porque se lo prometí, porque la amistad verdadera no muere, solo cambia de forma, y mientras yo respire, su familia tendrá a alguien que los cuide. Y eso no es caridad, es lealtad, es amor, porque Diogo no fue solo un amigo, fue un hermano. Y los hermanos no se olvidan nunca, y ahora me toca seguir, pero no como antes, no como si nada, porque no puedo ni quiero seguir. Igual, todo cambió en una madrugada, en una llamada, en un silencio eterno que todavía me retumba. Pero rendirme no es una opción. Diogo no lo haría, Diogo pelearía. Y eso haré yo también con más fuerza que nunca, porque ya no juego solo por mí, juego por él. Por Diogo, cada vez que me pongo los botines, cada vez que piso una cancha, cada vez que oigo una grada gritar, él está ahí, en mi mente, en mi pecho, en cada fibra de mis músculos, cada pase, cada tiro, cada entrenamiento agotador lo hago por él, porque sé que eso querría que lo recordemos con acción, no con lágrimas, que lo honremos con fuerza, no con lamentos. Por eso seguiré jugando. Seguiré cuidando a su familia, seguiré construyendo su legado, porque no hay parte de mi vida que no esté marcada por él. Ahora todo lo que soy, todo lo que hago, lleva su nombre escondido como una llama que no se apaga, porque los verdaderos amigos no se entierran, se llevan dentro, se transforman en el motivo por el que te levantas cuando todo duele,
en la razón por la que no te rindes, por la que sigues en pie. Sí, la vida sigue, pero jamás será igual, y todo lo que venga después será también por él, por Diogo. Este ha sido el testimonio más crudo, más honesto, más desgarrador de Rubén Neves, un hombre que no perdió solo a un amigo, perdió a un hermano. No fue un accidente lo que cambió el curso de todo, fue una cadena de decisiones ocultas que comenzaron mucho antes del amanecer de aquel día. Maldito, nadie lo supo en su momento. Pero en los registros de llamadas que Rubén tuvo acceso semanas después, se reveló que Diogo había recibido 3 llamadas desconocidas entre las 3 y las 5 de la mañana, ninguna contestada, ninguna registrada en la agenda del teléfono. Lo extraño es que al rastrear los números todos estaban desactivados al día siguiente, no existían más como si nunca hubieran sido reales, pero eso no es lo más inquietante. En las cámaras de seguridad de la calle donde vivía Diogo, una figura encapuchada aparece a las 4:17. Caminando lentamente frente a su casa, se detiene, mira hacia adentro por la ventana y luego desaparece hacia la oscuridad. No forzó ninguna entrada, no se acercó a la puerta, simplemente observó una sombra en la madrugada que nadie notó, hasta que Rubén la encontró, mientras repasaba cada segundo de aquella noche buscando un indicio, una señal, una advertencia. Nadie del club quiso hablar sobre esto. Nadie del entorno de seguridad de Diogo lo mencionó, y cuando Rubén intentó acceder a la copia de los registros oficiales del caso, la respuesta fue un frío. No hay acceso autorizado. Esa frase lo destrozó porque él sabía que había más que una muerte trágica. Había un silencio denso, un encubrimiento sutil, y detrás de todo eso, la figura de alguien que conocía bien a Diogo, alguien que sabía su rutina, sus miedos y sobre todo sus puntos débiles. Lo que no se ha contado hasta ahora es que Diogo había estado en conflicto con un grupo de inversores privados ligados al entorno del fútbol. Él había rechazado una oferta millonaria para promocionar un proyecto vinculado a apuestas deportivas online. Un proyecto turbio con ramificaciones en varios países, y cuando dijo no, las cosas comenzaron a romperse. Llamadas anónimas, amenazas veladas, incluso seguimientos en la salida de los entrenamientos. Él no lo comentó a todos, pero Rubén lo sabía porque una noche Diogo le confesó que sentía que lo estaban cazando, que lo seguían, que su teléfono tenía interferencias, que a veces escuchaba clics en las llamadas, como si alguien más estuviera conectado. Y aunque parecía paranoico, Rubén ahora sabe que no lo era, porque días antes de morir, Diogo había enviado un correo a un abogado de confianza con documentos adjuntos que nunca llegaron. El abogado nunca los recibió, y la cuenta desde la cual se enviaron desapareció 2 horas después de su muerte, como si alguien hubiera querido borrar su rastro, borrar su grito final de ayuda. Lo más estremecedor fue descubrir que el auto en el que Diogo perdió la vida había sido alquilado a su nombre, solo que él nunca lo alquiló. Y el contrato tenía una firma que no era la suya. Una falsificación burda, pero suficiente para crear una coartada perfecta. La autopsia oficial dictaminó un paro cardiorrespiratorio, producto del impacto, pero no se habló de los hematomas previos en las costillas, ni de los restos de un tranquilizante leve, hallado en su sangre una sustancia que no era habitual para él, y que nunca había sido recetada. Todo esto, Rubén lo descubrió solo atando cabos, leyendo entre líneas, juntando fragmentos, mientras el resto del mundo lloraba. Él buscaba la verdad, y cuanto más cerca estaba, más sentía que lo vigilaban llamadas mudas a la madrugada, sombras en la calle, mensajes que desaparecían de su bandeja de entrada, como si alguien no quisiera que llegara hasta aquí, pero él siguió porque no podía rendirse, porque esa promesa hecha sin solemnidad era ahora su motor, su cruzada, su guerra silenciosa, contra algo mucho más grande de lo que había imaginado. Y en medio de todo eso, la fundación que prometió ya no era solo un homenaje. Ahora era un escudo, un refugio, una forma de proteger a los que podrían ser los próximos, porque lo entendió tarde. Pero claro, Diogo no murió por azar. Murió por decir no, y por intentar salir limpio de un juego sucio que lo rodeaba desde hace tiempo. Ahora Rubén lo sabe, y nosotros también, y lo que viene después ya no es solo dolor,
es justicia y memoria, es guerra en nombre de un hermano caído. Y aunque la historia oficial nunca lo diga, la verdad está aquí, latiendo ardiendo, esperando salir a la luz. Y cuando eso ocurra, nadie podrá decir que no lo sabían, que no lo vieron venir, porque estaba ahí en las cámaras, en las llamadas. Y ahora que lo sabes, no puedes mirar hacia otro lado. Esta historia no termina aquí, apenas comienza. Si quieres seguir descubriendo las piezas ocultas, los rostros que aún se esconden tras la cortina y las verdades que arden bajo cada silencio, suscríbete al canal, porque lo que viene después va a sacudirlo todo. Esto ya no es solo una historia, es una revelación.